Ahí estamos. Si no elijo un ejercicio yo y lo volvemos a hacer, lo volvemos a repasar. Profe, yo ayer, ahí Octavio que habla. Sí, Octavio, a mí me quedó una duda, profe, cuando no especifican cómo terminar el bucle, ¿es a gusto nuestro, digamos? Bueno, vamos a buscar un ejemplo, a ver dónde pase eso. Espera que voy a mirar ahí en la cartilla, o alguno de los que estuvimos viendo. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar uno. Vamos a ver este, donde no tenemos especificado, a ver, lo voy a copiar en el chat, a ver si les parece ese un buen ejemplo. Dice, del reloj de marcación del personal de una empresa se tienen los siguientes datos. Día, DNI, cantidad de horas trabajadas. Se desea conocer por día quién trabajó la mayor cantidad de horas y el promedio de horas trabajadas. Los datos vienen ordenados por día y la carga de datos termina al ingresar el día vacío. ¿Sí? Fíjense que ahí les especifica cómo hacer para terminar con la carga de datos de día, pero en realidad nosotros tenemos que establecer también cómo terminar con la carga de datos de las horas, ¿sí? A ver, vamos a suponer, esperen que les voy a compartir la pantalla y buscamos, vamos a tratar de ir resolviendo esto. Bueno. Entonces, acá nosotros tenemos, si lo vemos en Excel, vamos a revisar. Bueno, vamos a suponer que tenemos la fecha. Vamos a suponer que tenemos del 9, del 5, del 2021. Ese es el día. Y después tenemos los datos, los siguientes datos. DNI, cantidad de horas trabajadas. Entonces, tenemos el DNI 1 y la cantidad de horas trabajadas, horas 1, DNI 2 y horas 2, DNI 3, horas 3, ¿sí? No sabemos cuántos DNI son, ¿estamos? Entonces vamos a tener que establecer algún criterio que nos permita indicar cuándo necesitamos, cuándo podemos dar fin a la carga de los DNI, ¿sí? Entonces, bueno, como primer medida lo que nos dice es que cuando se ingresa un día vacío terminamos la carga de datos, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos especificado, vamos a poner ingresar día, y acá ponemos el bucle, mientras día sea distinto de vacío. ¿Sí? Bueno, y en ese caso, ¿cuáles son los datos que vamos a ingresar? Vamos a tener que ingresar el operario, vamos a poner DNI y las horas. Ahora vamos a ver después qué datos más necesitamos. Primero vamos a armar los dos bucles, porque tenemos dos temas. No sabemos la cantidad de días, ni sabemos la cantidad de DNI por día. Lo que sí sabemos es que cuando colocamos un día igual a vacío, se termina la carga de datos, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos a establecer el segundo bucle. Podemos establecer la misma condición, mientras DNI
sea distinto. Como es un dato numérico, en vez de ponerle vacío, le ponemos 0. Y en ese caso volvemos a ingresar, ¿sí? Y para que no sea un loop infinito, vamos a tener que volver a ingresar día al final del bucle. ¿Sí? Lo vamos a poner ahí abajo. Y acá adentro vamos a tener que volver a ingresar el DNI. La última sentencia antes de que termine el bucle. ¿Sí? Bueno, y en este caso, fíjense, ¿qué es lo que me pide? Me pide promedio de horas trabajadas por día. ¿Sí? Los datos vienen ordenados por día. Entonces, ¿cómo hago para calcular un promedio? ¿Cuáles son los datos que necesito? Necesito un acumulador y un contador. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, sí, esto es lo que hablamos muchas veces en las clases. Si yo pongo el acumulador en 0 acá y el contador en 0 acá, me va a servir si yo quiero calcular el promedio de horas trabajadas entre todos los trabajadores independientemente del día. ¿Sí? Si yo lo pongo acá adentro, me va a servir para que para cada nuevo día ese promedio lo vuelva a calcular. ¿Sí? Entonces voy a reinicializar el acumulador y el contador cada vez que arranca un nuevo día. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con la cantidad de horas máximas trabajadas por día. Si me lo pidiera en total, vamos a ver cómo lo pide acá, dice no, por día quién trabajó más horas. Si me lo pidiera entre todos los trabajadores, yo podría inicializarlo afuera. Pero como me pide la máxima cantidad de horas trabajadas por día, lo voy a colocar acá adentro. Entonces max lo voy a poner en 0. ¿Sí? Bueno, una vez que yo ingreso acá, ¿sí? Que ya tengo el DNI y las horas en realidad las debería ingresar adentro. ¿Por qué? Porque si yo a un DNI lo quiero ingresar vacío porque quiero terminar la carga de datos, no es necesario que ingrese las horas. Entonces acá vamos a ir a ingresar horas. En ese caso, el DNI, perdón, no los quiero confundir, va a lo último. Bueno, acá voy a tener que acumular las horas, acum más horas, y en contador, contador más 1, lo incremento en 1. ¿Y qué voy a preguntar? Voy a preguntar si estas horas trabajadas superan a las horas que yo tenía almacenadas en máximo. Y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar mi nuevo máximo. Voy a poner max, ahora le asigno horas. Vamos a ver si me pide el DNI de la persona que trabajó más horas. ¿Quién trabajó? Es que me pide el DNI, ¿sí? Entonces, no me sirve solamente con guardar el máximo. El máximo me sirve para comparar y saber cuál fue la cantidad de horas máximas trabajadas, ¿sí? Pero en este caso, si la cantidad de horas supera el máximo, tengo que guardar también quién las trabajó. Vamos a poner DNI max. Entonces ahí voy a guardar el DNI. ¿Sí? Bueno, entonces, acá vuelvo a leer el DNI, entonces me aseguro de que no voy a caer en un loop infinito, y una vez que yo salgo de este bucle, ¿sí? Es que puedo decir el promedio de horas trabajadas y quién fue la persona que trabajó más horas. Entonces, lo que puedo hacer es preguntar, acá porque como voy a mostrar una división, un promedio se calcula como una división, tengo que averiguar que haya leído algún dato, ¿sí? Que haya ingresado algún dato. Entonces voy a preguntar, acuérdense que yo no veo el chat, desde acá cualquier cosa me preguntan. Porque a ver si acá me muestra. Acá me muestra. Está bien, buen día, dijo Nicolás. Ahí estamos. Entonces acá lo que voy a preguntar es si cont es distinto de 0. Quiere decir que se ingresó algún dato. Entonces, en ese caso voy a poder decir quién fue la persona que trabajó más,
Entonces voy a decir, mostrar el operario que trabajó más fue DNI Max. Vamos a poner y trabajó esta cantidad de horas. Y ponemos ahí Max. Y después vamos a poner otro. Ahora lo vamos a probar. Y acá vamos a poner mostrar el promedio de horas trabajadas en el día. Uy, perdón. Ahí estamos. Fue de, y hacemos acum sobre cont. Ahí estamos. ¿Sí? Acá para que me tome valores decimales vamos a ponerle 1.0. Y ahí estamos. Vamos a repasar todo el ejercicio. Entonces. Bueno, ingresamos días fuera del bucle. ¿Por qué? Porque es parte de la condición del mientras. Siempre que la condición del mientras depende de una variable, ¿sí? Vamos a tener que tener un valor para esa variable, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a poner ingresar día fuera del bucle. También lo voy a tener que poner dentro del bucle para que no sea un loop infinito. Si yo no vuelvo a leer nunca más día, no voy a tener posibilidad de salir. Por eso lo leo afuera, porque es parte de la condición, y lo voy a leer adentro, ¿sí? Esto donde lo tengo, acá abajo de todo, perdón, ahí está, día. Bueno, para cada nuevo día voy a poner el acumulador de horas en 0 y el contador de personas en 0. A Max lo voy a poner en 0, que es lo que va a contabilizar el máximo de horas trabajadas, ¿sí? Bueno, entonces ingreso un DNI. Fíjense que como es parte de mi condición, acá lo pongo que DNI sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, en ese caso lo tengo que leer fuera del bucle y lo vuelvo a leer dentro del bucle, ¿sí? Bueno, ingreso las horas trabajadas por ese operario, las acumulo y cuento a ese operario, ¿sí? Después averiguo si las horas superan a la que yo tenía como máximo, que arrancó en 0, porque acuérdense que las horas son solo valores positivos. En ese caso, voy a guardar mi nueva cantidad de horas máxima y voy a guardar el DNI de la persona que hizo esa cantidad de horas. Y después, bueno, vuelvo a leer el DNI. Cuando yo ya salgo del bucle, quiere decir que yo ya cambio de día, ¿sí? Entonces, voy a preguntar si el contador es distinto de 0, quiere decir si leí algún dato. En ese caso, voy a mostrar los datos. Si no, no se muestra nada y pasa al día siguiente, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Vamos a darle un valor para día, 09 del 05 del 2021. Entonces ingresamos el DNI, le vamos a poner 1, horas 10, DNI 2, horas 15, DNI 3, horas 8, DNI 4, horas 6, y vamos a ingresar un 0 como último DNI. Entonces dice, el operario que trabajó más fue 2 y trabajó esta cantidad de horas, 15 horas, ¿sí? El promedio de horas trabajadas en el día 9 del 5 del 2021 fue de 9,75 horas, ¿sí? Bueno, y ahí me pide un nuevo DNI, un nuevo día. Si yo ingreso un día igual a vacío, sale. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bien. Entonces acá las condiciones las tuve que establecer yo. Hay otros ejercicios, como por ejemplo, a ver si alguno de estos... porque en algunos casos van a tener que combinar un para y un mientras. A ver si acá. Se desea saber, había uno de comisiones. Bueno, por ejemplo, si les dice,
En el caso de que les diga que tienen que calcular el promedio de notas de 10 comisiones, ¿sí? En ese caso, ¿qué van a hacer? No van a utilizar un mientras para las comisiones, porque ustedes saben cuántas comisiones son, ¿sí? Saben que son 10. Entonces, en ese caso, utilizaríamos, por ejemplo, un para que vaya de 1 a 10. Acá pongo ingresar comisión, y ahí sí puedo poner ingresar nota, y acá sí, un mientras. Mientras nota sea distinta de 0. ¿Sí? Siempre acuérdense que como nota es parte de la condición, nota tiene que tener algún valor para poder ingresar al bucle. ¿Sí? Y acá, dentro del bucle, en la última sentencia, voy a poner ingresar nota. Y acá lo mismo, si yo quiero calcular el promedio de notas por comisión, ¿qué voy a hacer? Voy a leer, voy a poner acá el acumulador y el contador en 0. Ahora vamos a ver si yo quisiera calcular el promedio de notas entre todas las comisiones. Entonces, en ese caso, lo sacaría fuera. Vamos a ponerlo acá y acá. ¿Sí? Ahora lo vamos a probar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a acumularlo. Y vamos a suponer algo más, además. Bueno, acá, en este caso, si yo quisiera, ¿qué estoy haciendo en este ejercicio que se me ocurrió como ejemplo? Esperen que miro el chat. Al momento de ingresar los datos, ¿le tenemos que especificar con qué valor se finaliza el programa? A ver, ¿cómo sería eso, Fausto? Yo tengo que establecer, a veces te lo va a decir, y a veces vas a tener que utilizar vos tu criterio. Sí, claro, yo en este caso lo establezco yo. Vamos a suponer que me dice el enunciado, calcular el promedio de notas de 10 comisiones, los datos vienen ordenados por comisión, no se sabe la cantidad de notas por comisión. Ahí no te dice cuál es el criterio para el fin de la carga de datos. Puede ser que vos pongas nota, porque vos sabés que una nota igual a 0 no puede existir, porque siempre las notas van del 1 al 10. Entonces, en ese caso, el criterio lo pones vos. Otro criterio que podría ser, por ejemplo, es que vos pusieras ingresar respuesta, mientras respuesta sea distinto de 0. Claro, sea distinto de 0 si lo pones como un valor booleano o distinto de no, por ejemplo. De n. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hacemos más directo. Con ingresar nota, y mientras nota, ahí está, bien. Mientras nota, distinto de 0. Acá trato de respetar el tipo de dato, por más que uno acá no declara las variables, no decimos de qué tipo son, y hay algunos programas que lenguajes de programación, que cuando uno no especifica qué tipo de datos se trata, asume un tipo de dato general que en general ocupa bastante espacio, ¿sí? Porque es como que tiene en cuenta un posible rango de datos que ustedes podrían ingresar. Entonces, en Visual Basic, por ejemplo, era así, había un tipo de dato general, entonces ustedes podían ingresar un valor numérico, un valor booleano, y lo tomaba de todas maneras, ¿sí? Acá, como sabemos que la nota va a ser un dato numérico, como para ir pensando en qué tipo de datos se trataría, ponemos que nota sea distinto de 0. Si yo, por ejemplo, siempre en qué tipo de cosa podemos tomar acá. Podemos pedir promedio, sí, por ahí les vamos a pedir un promedio particular de comisión, podemos pedir y un promedio general, ¿sí? Entonces, acá esto me sirve para un promedio general. Si yo además quiero un promedio particular de comisión, ¿qué tendría que hacer? Vamos a suponer que pongo un acumulador 1 en 0
y un contador 1 en 0, y eso me permite calcular un promedio por comisión. Acá tendría que hacer lo mismo. A1 va a ser A1 más nota, y C1 va a ser C1 más 1. ¿Sí? Fíjense que este reinicia para cada comisión y este no reinicia nunca. ¿Sí? Bien. ¿Qué les podemos pedir? Además, pensando ya en el parcial. Puede ser un porcentaje, qué sé yo, el porcentaje de alumnos que sacaron 9 o más. Entonces, si quiero calcular un porcentaje, voy a tener que, es un contador dividido otro contador. Eso es un porcentaje o una tasa. ¿Sí? Entonces vamos a poner un contador 2 para los alumnos que sacaron 9 o más. ¿Y dónde haría esa pregunta? ¿Qué pasaría? Esto voy a hacer cosas que no corresponden. Vamos a ver qué pasaría si yo lo pongo acá. C2 va a ser, no, perdón, acá un condicional. Voy a preguntar si nota es mayor o igual a 9. Y acá voy a incrementar mi contador. ¿Qué pasa si uno lo coloca ahí? ¿Es correcto? Diría que no. ¿Y por qué? No es correcto, está bien. ¿Cuánto va a valer nota cuando yo salgo de acá? Ah, se pasa una nota, ¿no? Que vos ¿Cómo? le pongas antes, o sea, Siempre va a valer Digamos, vos 0. se primero... te cambia. Siempre va a valer 0 cuando llego acá. Porque Ah, es es la verdad. condición por la que salgo del mientras. ¿Sí? Claro. Entonces ahí no me sirve. Lo tengo que colocar ahí. ¿Sí? Entonces, yo acá voy contabilizando en un tercer contador. No se preocupen si usan muchos contadores, porque yo quiero contar distintas cosas. Acá quiero contar la cantidad de alumnos en general. Acá, con este voy a contar la cantidad de alumnos que se sacaron entre todas las comisiones 9 o más. ¿Sí? Y acá adentro, con este, voy a contar la cantidad de alumnos por comisión. ¿Sí? Entonces después tengo que saber qué dividir. Yo voy a dividir, acá cuando termino, tengo que, perdón, vamos a suponer que ninguno va a ser 0, yo voy a tener que mostrar a cum sobre cont, y después voy a mostrar C2 sobre cont. Esto me va a dar la tasa de alumnos que sacaron 9 o más entre todas las comisiones. Y acá, ¿qué debería hacer? Cuando salgo de este mientras, tengo que mostrar A1 sobre C1. Esto me mostraría el promedio de notas Perdón, una por pregunta, comisión. profe. Sí, El C2 sería para los que se sacan de 9 en adelante, 9 o para 10, todas las y el comisiones, contador ese era contador general, ¿no? con contador general. Sí, Ok. ahí estamos. Si Otra yo consulta. quisiera Si saber cómo, sí, vos lo haces, digamos, lo explicáis como lo haces rápido, bueno, ponés contador 1C y todo así. Si sí. nosotros le entregamos algo así, que No hay no es problema porque tan, no se nosotros nos damos entiende, pero cuenta. claro, claro, sí. Le va a costar un poquito, no va a Sí, ser tan intuitivo, pero no importa. no. O sería mejor que lo hagamos. No, en realidad lo que nosotros les pedimos es que acá, por ejemplo, si estamos ingresando notas, o sea, yo acá podría poner ingresar banderas si quiero, pero que no pongan un nombre que no sea alusivo a lo que están ingresando, Ok. ¿sí? Entonces, eso es lo que les pedimos, que pongan acumuladores y contadores y variables de trabajo. Estas son las variables de trabajo son las que no se inicializan, ¿sí? Esas no se inicializan nunca. Entonces ahí les pedimos que pongan valores alusivos a lo que están haciendo. Después es difícil ponerle un nombre acá, qué sé yo, acumulador comisión o contador comisión. Podrían ponerlo, qué sé yo, ponerle un valor incluso para que ustedes mientras van programando, acumcom, y acá
com, y estos tampoco son nombres tan largos. ¿Sí? Esto, vamos a ver, vamos a modificarlo acá, y acá le pondríamos acum. Com es igual a com más nota, y com es com más 1. Y acá lo mismo, le podemos poner nombres acum general, y esto nos permite identificar cada cosa. Y con general, ahí estamos. Entonces ahora lo vamos a modificar acá. Ahora vamos a ver cómo le ponemos a C2. Entonces, bueno, este es, digamos, hay que ver cuál es el ámbito donde voy a declarar, donde voy a inicializar la variable. Acá la tengo que inicializar dentro de este bucle, ¿sí? Dentro de este para. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un acumulador y un contador para calcular el promedio por comisión. Y acá acumulador y contador para calcular el promedio en general, ¿sí? A ver acá, vamos a poner mayores general, y acá lo vamos a poner ¿y qué pasaría si yo quiero calcular el promedio? Perdón, ¿cuál es la tasa de notas mayores a 9, entre 9 y 10, digamos, por comisión? ¿Dónde tendría que contar, acumular? ¿Cómo tendría que hacer? Yo quiero sacar el porcentaje de alumnos que se sacan entre 9 y 10 por comisión. C2, no, C2 no, ahora no. Ahora Mayores, se llama, acá teníamos mayores general, más el contador de comisión. Bueno, en realidad nosotros necesitaríamos, tendríamos que utilizar otro contador que se inicialice en 0 acá. ¿Sí? Tendríamos que poner un mayores com para las comisiones. Entonces yo acá, porque no puedo reutilizar este mismo contador, ¿por qué? Porque este es el contador general de los que sacan entre 9 y 10. No vuelve a 0 con cada comisión. Yo necesito que vuelva con cada comisión. Perdón, acá me quedo a medio hacer. Entonces acá debería poner mayores. Ahora vamos a repasar todo esto. Mayores com más 1. Entonces fíjense que lo que necesito por comisión lo inicializo acá. Y lo que necesito en general lo inicializo acá afuera. Entonces fíjense que acá cuando termina, que mostraría el promedio, ¿cómo sería? Mostrar esto termina siendo acum com sobre cont. Ahora lo vamos a probar. Com, y acá sería mostrar mayores com sobre cont com. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo un acumulador por comisión, un contador por comisión y un mayores por comisión. Ingreso nota, mientras la nota sea distinto de 0, acumulo y cuento el general y acumulo y cuento en el que es por comisión. ¿Sí? Después pregunto, si la nota es mayor o igual a 9, la cuento en el general. ¿Sí? Entonces yo lo voy a tener que dividir por el general. Y acá cuento
en el que es por comisión. ¿Sí? Entonces vamos a ver, esperen, que si no muestro, no pongo un mensaje, no vamos a entender. Vamos a poner el promedio por comisión, o vamos a poner de la comisión. ¿Cómo se llamaba? Comisión. Es, ahí estamos, y acá vamos a poner la tasa de los de los mejores alumnos, o a ver cómo ponemos, mejores notas sobre el total por comisión es de, ahí estamos. Y acá vamos a poner, mostrar el promedio general es, vamos a poner el porcentaje de alumnos que sacaron entre 9 y 10 es de, ahí estamos. Vamos a probarlo, pero lo vamos a probar para 3 comisiones nada más, ¿sí? Vamos a ver, algún error debe haber de algo de sintaxis seguro. Vamos a mirar. Bueno, vamos a suponer, vamos a poner la comisión A, entonces vamos a poner nota 6, nota 8, nota 9, nota 10 y termino. 0. Acuérdense que puse 2 notas mayores o iguales a 9, ¿sí? Entonces el promedio debería ser del 50%. Esto no está multiplicado por 100, así que debería dar el 0,5. Fíjense, el promedio de la comisión A es 8. Ah, no tuvo en cuenta los decimales. Ahí me di cuenta de eso. Vamos a sacarlo, espera. Acuérdense que Structorizar no cuenta los decimales si no los forzamos. Con eso lo forzamos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Punto 0. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos. Vamos a probarlo a ver si ahí funciona. Comisión A. Dijimos 6, 8, 9, 10. Y acá poníamos 0. El promedio de la comisión A es 8,25 y la tasa de las mejores notas sobre el total por comisión es de 0,5, o sea, el 50%. Para que me dé 50 y no me dé 0,5 hay que multiplicar por 100, ¿sí? Bueno, ahí me pide la nueva comisión, B. Vamos a suponer que en esta comisión todos se sacan buenas notas. 9, 9, 9, y ahí me voy con 0. El promedio de la comisión B es de 9, y la tasa de las mejores notas sobre el total por comisión es de 1, que es lo mismo que el 100%. Y acá vamos a ir, ingresamos el valor por comisión y vamos a poner un solo alumno que se sacó un 5. Ahí estamos, ingresamos el valor para nota, vamos a ponerlo en 0. El promedio de la comisión C es 5 y la tasa de los mejores es de 0, ¿sí? Porque ingresé una sola nota y menor a 5. Y ahora nos va a dar los totales. El promedio general es de 8,125 y el porcentaje de alumnos que sacaron entre 9 y 10 es de 0,625, que equivale a un 62%. ¿Sí? Entonces acá vemos, lo que me interesaba que vean con este ejercicio es ver el ámbito, ¿sí? En esta, fíjense que acá yo tengo estos acumuladores y contadores que inicializo en cada nueva comisión y los incremento, ¿sí? Y acá tengo los que inicializo fuera y también los incremento dentro del bucle, ¿sí? Los inicializo afuera y los inicializo adentro del bucle, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de este que vimos? Perfecto. Buenísimo.
Bueno, cuéntenme ustedes qué duda tienen, algún ejercicio que quieran que veamos. Esperen que voy a poner al perro en otra habitación porque hace ruido. Qué poquito que somos, che. Vale. Muy temprano. Se nota que son trabajadores. Sí. Sí. Mucho, Son ¿no? trabajadores o dormilones. Bueno, ahí dejé de compartir porque había visto a alguien en la sala de espera, pero ya no lo veo más. Bueno, ahí estamos, la duda de Fausto está. Esta es una reunión para desempleados. Bueno, chicos, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca, es lo que hay. Bueno, díganme qué más necesitan. Algo que quieran que veamos, que evaluemos. ¿Puedo hacer un ejercicio usando banderas? Sí. Vamos a mirar. Esperen que vuelvo a compartir. Pues. Y me fijo a ver cuál de estos. En general es... A ver, vamos a mirar acá. Este era el que era más complicado. Pero en este es en el que usamos bandera. No sé si se acuerdan. Dado una lista de espera de pasajeros de un micro, donde se indica el peso de equipaje de cada uno de ellos, deberá determinarse cuántas personas viajarán en el mismo de acuerdo a las siguientes condiciones. A ver qué hay en el chat. Profe, ¿cómo hago para ordenar una serie de números de manera creciente? No pueden todavía. No, porque acá necesitarías... No, eso lo vamos a poder hacer en vectores. Acá todavía no. Pueden si son 3, por ejemplo, si les dice, si ingresan 3 valores y ustedes lo tienen que ordenar de menor a mayor, o si son 4, pero no, después no lo pueden hacer. Eso lo hice y con 3 números me mató la cabeza. No mató la cabeza, sino que tenía que poner todas las posibles cosas. Sí, viste, parece una pavada y no es tan fácil. Sí, digo, bueno, va a ser fácil, lo voy a hacer. Sí, fácil. Sí, no es tan sencillo. Eso con vectores lo vamos a ver y es fácil. Muchos if y saber cuántas veces cuántas posibles soluciones hay. Y de 3 son muchas, así que si le pones una más, te morís. Sí, totalmente. Bueno, eso después lo vamos a solucionar fácil. Bueno, vamos a ver acá entonces. Dado una lista de espera de pasajeros de un micro donde se indica el peso de equipaje de cada uno de ellos, deberá determinarse cuántas personas viajarán en el mismo de acuerdo a las siguientes condiciones. El peso del equipaje total no debe superar los 3.500, no se permiten pasajeros de pie, para lo cual se tiene además los siguientes datos del micro, número de este y cantidad de asientos. Exhibir el número del micro y la cantidad de pasajeros. Indicar además si el micro va completo. Este es medio complicado. Para repasarlo ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto y tenía una prueba que teníamos que hacer después para ver que nos estuviera funcionando bien? Pero vamos a revisar acá cómo fue el tema de la bandera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá habíamos hecho un montón de pruebas? Pero vamos a mirar cómo es el uso de la bandera. Bueno, acá era donde ingresábamos el número de micros y la cantidad de asientos, ¿sí? Acá habíamos puesto tot, en una variable tot, el quilaje permitido en total. En vez de 3.500, para probarlo lo habíamos puesto en 100, ¿sí? Entonces, si el micro admite 100, yo digo que el disponible del micro es 100. Lo utilizo en 2 variables distintas. Vamos a ver por qué. C lo voy a utilizar para contar los pasajeros. Yo acá tengo varios factores que van a hacer que yo deje de ingresar gente. Primero, puede ser que no tenga nadie en la fila para ingresar, ¿sí? Después, por otro lado, puede ser que yo ya haya superado la cantidad de pasajeros, aunque no haya completado la cantidad de kilos.
Por otro lado, puede ser que complete la cantidad de kilos antes de completar el total de pasajeros, ¿sí? Entonces, acá como condición, bueno, vamos a poner ingresar el kilaje, ¿sí? Lo voy a ingresar en una variable de P, que corresponde al peso. Yo voy a decir que voy a ingresar gente mientras C, la cantidad de pasajeros sea menor que la cantidad de asientos que tengo en el micro, ¿sí? O sea que la cantidad de asientos ocupados sea menor que la cantidad disponible y el peso sea distinto de -1, ¿sí? Porque recordamos que un pasajero puede ingresar sin ninguna valija, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacíamos? Yo preguntaba si el peso de este pasajero, para saber si lo dejo entrar. Yo ingresé al bucle, pero todavía no dejé entrar al pasajero. Si el peso es menor o igual que el disponible, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Cuento el pasajero y resto ese peso de mi disponible. En caso contrario, le digo que no puede entrar porque superé la capacidad disponible de kilos. ¿Sí? Y después, ¿qué hago acá? Pregunto, si C es distinto de la cantidad, ¿sí? O sea que yo no llegué todavía, porque acá puede ser que yo haya entrado al bucle con un C menor a la cantidad. Quiere decir que todavía no llené el micro. Y con ese nuevo peso, lleno el micro, ¿sí? Ingresa mi pasajero en C. Entonces acá pregunto, si C es distinto de cantidad, ingreso un nuevo peso, un nuevo quilaje del pasajero que está por ingresar, ¿sí? Caso contrario, si supero, no ingreso más nada y fíjense que va a salir del bucle porque C ya es igual a CAN. Cuando salgo de ahí, acá no utilicé bandera, estoy pensando. Voy a preguntar, si C es igual a la cantidad, quiere decir que el micro va lleno. Pero vos me habías preguntado, uno de ustedes me había dicho para utilizar bandera. Vamos a ver si no lo borré acá. Acá. Vamos a, suponete, en este ejercicio, volvemos al ejercicio anterior. Yo quiero saber si alguno de los alumnos se sacó 10. No me interesa saber cuántos, pero yo digo, bueno, entre todas las comisiones, ¿hubo alguno que se sacó 10? No me interesa si son 5, si es el 10%, si nada. Entonces, ¿qué hago para eso? Utilizo una bandera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá vamos a poner una bandera. Las banderas tienen un valor inicial, ¿sí? Que no se vuelve a modificar dentro del bucle. Bandera no va a volver a cambiar de valor, ¿sí? Y acá voy a preguntar, bueno, si nota es mayor o igual a 9, voy a tener que preguntar otra vez si nota es igual a 10. Entonces, vamos a poner acá a bandera en 1. Una vez que yo termino la carga total de datos, ¿sí? Es que yo puedo preguntar si la bandera se modificó o no. Entonces, vamos acá, voy a preguntar si bandera es igual a 0. Si bandera es igual a 0, mostrar nadie se sacó 10. Y caso contrario, puedo decir al menos una persona se sacó 10. Entonces vamos a probarlo, vamos a fijarnos. Vamos a hacerlo para 3 comisiones. Entonces vamos a ingresar en la comisión A, una sola nota que es 5. Ahí estamos, seguimos. Comisión B, vamos a poner una sola nota que sea 6. No puse 0, sino que puse espacio en blanco y me dio error. Comisión A, vamos a poner, dijimos, un 5 e ingreso un 0. Comisión B, un 5 o un 6 y sigo. Y vamos a poner comisión C, se sacó un 7, se sacó un 9 y salgo.
El promedio de la comisión C es 8, está bien. La tasa de los mejores sobre el total por comisión es del 50%. El promedio general es de 6,75 y el porcentaje de alumnos que sacaron entre 9 y 10 es 25%. Nadie se sacó 10. ¿Sí? Entonces, fíjate que acá, bandera no cambió en ningún momento. Si alguno se saca 10, va a pasar por acá. Vamos a suponer que acá no va a contar ni nada cuántos se sacaron 10. Fíjate que yo voy a poner, este se sacó 10, acá vuelvo a 0, acá con la comisión B, vamos a suponer que también hubo otro 10, 0, y acá en la comisión 10, vamos a suponer un 8, 0, el promedio general, y acá me dice el porcentaje, bueno, acá, al menos una persona se sacó 10. No me dice si fueron 2, si fueron 3, cuántos fueron. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Y otra vez juguemos con qué haríamos si quisiéramos saber si en la comisión alguien se sacó 10. ¿Qué hacemos? Esto, en vez de dejarlo afuera de todo, lo pongo acá adentro. Y la pregunta ya no la hago al final de todo, sino que la hago acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a probarlo acá, vamos a poner la comisión A, vamos a poner un 6 y un 5, y salgo, me va a dar el tercer dato. Nadie se sacó 10 en la comisión A. ¿Sí? Ese dato me lo da ahí. Vamos a suponer la comisión B, vamos a suponer que tengo un solo alumno que se sacó un 10, y acá me dice el promedio es 10, la tasa de las mejores notas sobre el total de comisión es 10, ahí está, y al menos una persona se sacó 10. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces me lo calcula por comisión. De acuerdo a donde yo lo inicializo, ¿sí? Es donde va a tener validez. ¿Estamos? Claro, sí, sí. Gracias, profe. Si quieren, se lo subo después como para que vean todos los ámbitos donde tiene validez cada variable, de acuerdo a donde la reinicializo. ¿Sí? O sea, en todo lo que va a consistir el examen, seguramente todavía no lo armamos. Es acumulador, contador, ver si hay acumulador y contador general, si hay particular. Seguramente va a consistir en eso. Probablemente haya uso de alguna bandera. Después que puedan identificar cuál es la estructura repetitiva ideal para utilizar. Acá en este ejercicio nosotros sabíamos la cantidad de comisiones. Si ustedes lo resuelven con mientras, no está mal, ¿sí? Es más rebuscado porque yo tengo que buscar la manera de que el bucle corte. En un para nunca puede existir un loop infinito. En un mientras sí. ¿Estamos? La estructura ideal para esto es el para, pero si alguien utiliza el mientras, se complica, pero lo puede hacer sin problema. Bueno, después que identifiquen, que no pongan un case, si vamos a suponer, si este ejercicio lo hubieran resuelto con case, acá los lenguajes de programación, muchos, algunos no, algunos sí, pero ya acá no puedo poner nota mayor o igual a 9, por ejemplo. ¿Sí? O vamos a poner, en realidad no debería aceptar rango, Pero, un case. pero podríamos poner ahí, en vez de mayor o igual a 9, que sea 9 y 10, si es 9 y 10, Sí, acumulo. si es 9 y 10 puede ser, lo que pasa es que no te contempla los decimales, el 930, el 940. Ajá, claro, claro. Entonces, esto, como hay algunos lenguajes de programación que no lo admiten, eso directamente hay que poner valores fijos. Pero después, si ustedes un case lo reemplazan con un if, no hay problema. ¿Sí? Al if no se lo puede reemplazar siempre con un case. Bueno, después identificar cuando el ejercicio les dice, por ejemplo, una nota igual a 0 es fin de carga de datos, y ustedes acá ponen, por ejemplo, un ingresar respuesta mientras respuesta es sí, en realidad estamos identificando mal la variable de corte.
¿Sí? Entonces, eso, vamos a hacer hincapié en eso, en que presten atención a esos datos. Acá fíjense que en algunos ejercicios les indicaba cuál era la carga de datos, cuándo terminaba. Acá, por ejemplo, los datos vienen ordenados por día y la carga de datos termina al ingresar día igual a espacio, ¿sí? Perdón, comillas, comillas. Quiere decir que no se ingresa ningún valor. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda más? Ahí les dejo de compartir. Ah, perfecto, ahí estamos. Bueno, cualquier duda, me escriben. ¿Sí? Dale, profe. Sí. No se asusten, estén tranquilos. Además, en el examen vamos a estar nosotros también para que nos hagan las preguntas que quieran. Ok. ¿Mm? Joya. Bueno, Joya. chicos, si no Muchas hay gracias. novedades en el medio, nos vemos el miércoles a las 6. Listo, profe. Dale, Gracias. profe.